¿Alguna vez ha entrado a la mitad de una conversación o ha llegado a una presentación después de que ya comenzó? ¿O tal vez ha llegado tarde a un evento deportivo? Si usted lo ha hecho, entiende que cuando nos perdemos el comienzo de algo puede ser muy confuso. Cuando no sabemos cómo comienza la historia, tenemos problemas para entender por qué ciertos detalles son importantes, como por ejemplo, quiénes son los héroes, quiénes son los villanos y cuál es el punto de vista de cada uno de ellos. Algo similar es verdad cuando consideramos a la raza humana. Saber cómo llegamos aquí, quién fue que nos puso sobre la faz de la tierra, qué estamos haciendo aquí, de dónde venimos, hacia dónde vamos, o cómo fue que nuestras circunstancias llegaron a ser lo que hoy son, y lo que se supone que estamos haciendo es una gran ayuda cuando se trata de entender y administrar los detalles de nuestra vida. Esta es la primera lección de nuestra serie ¿Qué es el hombre? Y la hemos titulado En el principio. En esta lección exploraremos lo que eran los seres humanos, cuando Dios nos creó y nos puso en el jardín del Edén. El título de esta serie, ¿Qué es el hombre?, debe de ser familiar para la mayoría de los cristianos, ya que aparece muchas veces en la Escritura. Por ejemplo, el Salmo 8, versículo 4 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Cada vez que los personajes bíblicos o los autores preguntaban, ¿qué es el hombre?, se preguntaban sobre la naturaleza de la humanidad. Querían saber cosas como, ¿quiénes somos en relación con Dios? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién nos puso a nosotros sobre la faz de la tierra? Y todas esas interrogantes, el hombre se las hacía con mucha frecuencia. También solemos preguntarnos cuál es nuestro papel en la tierra y qué clase de capacidades morales tenemos. Para ponerlo en términos teológicos formales, ellos se hacían preguntas sobre lo que es la antropología. La palabra antropología viene de dos raíces griegas. La primera es antropos, que significa hombre o ser humano, y logos, que significa estudio. Así que antropología podemos decir que es el estudio del hombre. Y en el caso de la teología podemos decir que es la doctrina del hombre. En los estudios seculares, la antropología se centra en cosas como, por ejemplo, la sociedad, la cultura, la religión, la biología, las ciencias y el desarrollo de los seres humanos. Pero la antropología teológica va mucho más allá, es más estrecha. Louis Berkhoff, quien vivió en los años de 1873 al año de 1957, definió este término de esta manera, en la parte 2, capítulo 1 de su obra teológica sistemática. La antropología teológica tiene que ver única y exclusivamente con la Biblia, dice respecto al hombre y con la relación que el hombre debe guardar para con Dios. En otras palabras, cuando se trata de la teología, la antropología es el estudio de la humanidad en sí misma y su relación con Dios. Nuestra lección sobre lo que eran los seres humanos en el principio la vamos a dividir en tres partes. Primero, vamos a ver la creación de la humanidad. Y en segundo lugar, describiremos la composición de nuestros seres, cómo es que nosotros estamos conformados en nuestra naturaleza humana. Y en tercer lugar, vamos a ver el pacto inicial de la relación entre la humanidad y Dios. Así que comenzaremos con la creación de la humanidad.
En el antiguo cercano oriente, donde Moisés escribió el libro de Génesis, las historias de la creación eran extremadamente significativas, y no solamente para el pueblo de Israel. Habían otras culturas que también tenían sus propias historias de la creación. Pero en el caso del pueblo de Israel, por la tradición humana que se había dado desde los tiempos de Adán y de Eva, todo ese conocimiento de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y los primeros patriarcas, se fue trasladando de generación en generación hasta llegar a los tiempos en que Moisés, por mandato de Dios, escribió y compiló, digamos, todos los libros que estaban sueltos, todo el conocimiento que tenía el pueblo de Israel, que estaba suelto por ahí, él lo fue reuniendo hasta poder formar el libro de Génesis. En las culturas fuera de la Biblia, las historias de la creación típicamente explicaban lo que el mundo se suponía que era en su estado ideal. Los seres humanos observaban la naturaleza, veían los fenómenos naturales y todas aquellas cosas que eran inexplicables para ellos, trataron de darle alguna explicación y empezaron a crear historias que salieron de su mente humana, de sus propios razonamientos, ya que ellos no tenían la revelación divina como la tenía el pueblo de Israel. Así es que ellos entonces dependían mucho de su propia imaginación para dar una explicación a las cosas que ellos no podían entender. Ellos describieron cómo los dioses habían planeado originalmente que el mundo funcionara y asignaron varios papeles a sus criaturas, y las escrituras usan los relatos de la creación de maneras similares. O sea que ellos se imaginaron a sus propios dioses, empezaron a crear a sus propios dioses y le asignaron diferentes papeles a cada uno de ellos en las cosas que existían en el mundo. Por ejemplo, ellos tenían el dios del trueno, el dios del mar, el dios del amor, y así de todos los sentimientos y los fenómenos de la naturaleza le fueron asignando un papel importante a cada uno de los dioses que en su imaginación habían creado. Por supuesto, en las culturas alrededor del antiguo Israel, las historias de la creación eran puras mentiras. Atribuyeron las obras de la creación a dioses falsos y utilizaron sus historias inventadas para promover estructuras sociales y políticas inadecuadas y torcer la relación entre la humanidad y otras criaturas. En pocas palabras, ellos estaban viviendo en un mundo irreal, algo que no existía. Bueno, por el contrario, la Biblia relata la verdadera historia de la creación para explicar cómo la humanidad fue realmente diseñada para funcionar dentro de este mundo. Y esta es la razón por la cual muchas otras partes de la Biblia apelan a los relatos de la creación para probar cómo se supone que el mundo funciona y qué papel tenemos nosotros los seres humanos y qué es lo que nosotros estamos moralmente obligados a juzgar. Los teólogos a menudo se refieren a estas obligaciones como ordenanzas de creación porque realmente son requisitos morales establecidos por las obras de creación de Dios. La idea es que las obras de Dios son perfectas y por lo tanto son el estándar para nuestro propio comportamiento. A veces las ordenanzas de creación son explícitas, como por ejemplo el mandamiento de Dios, fructificad y multiplicaos. En Génesis capítulo 1, en el versículo 28, nos dice lo que debemos de hacer. Pero en otros mandamientos están implícitos, tales como nuestra obligación de mantener el sábado santo. Los relatos de la creación no dicen explícitamente que los seres humanos deben de descansar cada séptimo día. Pero en los 10 mandamientos, y específicamente en Éxodo capítulo 20 y versículo 11,
Moisés aclaró que el patrón de Dios de trabajar 6 días y descansar en el séptimo día obliga a los seres humanos a hacer lo mismo. O sea, Él nos pide, según este mandamiento, le pide al pueblo de Israel en el capítulo 20, de que así como Él trabajó 6 días y descansó el séptimo, que también ellos descansen el séptimo día con el propósito de dedicar ese día a la adoración y a la búsqueda de Dios. Por lo tanto, es bueno pensar en la importancia y el papel de la humanidad, y es natural y provechoso comenzar con nuestra creación, porque si nosotros fuimos creados por Dios, ha sido con el propósito de que nosotros le demos adoración a Él. Entonces, Dios empezó a establecer sus mandamientos con relación a su creación para establecer las normas que los seres humanos teníamos que seguir para mantener una relación activa con Dios. En esta lección vamos a explorar la creación de la humanidad en 3 pasos. En primer lugar, resumiremos los relatos bíblicos de la creación, que nos dice la Biblia en los primeros capítulos o en los primeros libros de la Biblia, o en los primeros capítulos de la Biblia con relación a nuestra creación. Y en segundo lugar, vamos a considerar la historicidad de Adán y de Eva. ¿Fueron realmente seres históricos que existieron en la antigüedad? Eso nos lo aclara la palabra de Dios. Y en tercer lugar, veremos la superioridad del hombre entre las demás criaturas de Dios. Así que en nuestra próxima lección vamos a ver primero los relatos bíblicos. Así que les invito a que sigan la secuencia de estas lecciones para que podamos ir adentrándonos en este maravilloso estudio que estamos realizando con relación al libro de Génesis. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, y espero de que estos estudios sean de mucho provecho para el pueblo de Dios, ya que realmente nosotros necesitamos conocer todos estos detalles bíblicos para poder enseñar a otros lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Es mi deseo de que estos estudios sean provechosos para el pueblo de Dios y de mucho crecimiento espiritual. Que el Señor les bendiga.